Gente victoriosa, personajes y entrevistas que inspirarán su vida, revelando cómo han llegado al éxito en las diferentes carreteras del quehacer humano. Gente victoriosa. Bienvenidos a Gente Victoriosa. En este día estamos compartiendo con la pastora Lida Arias, quien es la presidenta de la Confederación Evangélica de Colombia. Una mujer victoriosa, y es algo tremendo el papel que ella está desempeñando, porque en medio de tanta gente en Colombia, ella es la presidenta de esta institución tan representativa. Bienvenida, pastora Lida. Gracias, pastor Timoncio. Para mí es un placer y una bendición compartir con ustedes. Cuéntenos quién es la pastora Lida, cómo llega a ser pastora. Háblenos de usted primero. Bueno, la pastora Lida no viene de tradición evangélica. Nosotros fuimos con mi esposo la primera generación y nos apasionamos por el Señor Jesucristo, por el Evangelio, por la palabra, sin pensar nunca ser pastores, porque venimos de la empresa privada y continuamos haciendo empresa. Pero hubo un momento crítico en nuestra vida de familia, como pareja y también económico. Y estas circunstancias nos llevaron a buscar de Dios, algo que jamás habíamos pensado. Teníamos el mismo concepto, mi esposo y yo, que el término más peyorativo que existía era ser pastor. Entonces Dios nos mostró que es lo más hermoso que puede haber, poderle servir a Dios, porque realmente somos servidores de Dios. Así es de que en medio de esa crisis grande conocimos del Señor. Y allí entonces estuvimos congregándonos en una iglesia por varios años. Sentimos el llamado del Señor y hoy tenemos nuestra propia iglesia. Lo único es que mi esposo hace 3 años partió con el Señor. Entonces sigo pastoreando, pero estoy acompañada por mi hijo Gustavo y su esposa, y tenemos un grupo de pastores. Entonces de ahí nació el ser pastora, de un llamado del Señor. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene en la vida ministerial? En la vida ministerial, 25 años. Los cumplimos justamente en este año, 25. Ha salido electa de presidenta de SEDECOL. ¿Cuándo fue eso? ¿Y cómo llega usted a ser presidenta de SEDECOL? Bueno, recién salida del horno el año pasado. El año pasado ocurrió algo muy especial. Un amigo de mucho tiempo, quizá 20 años, el pastor Eduardo Gómez, él aspiró a ser presidente también de SEDECOL en ese momento, y yo también. Pero oramos juntos y acordamos que si él ganaba, yo iba a trabajar con él, y que si yo ganaba, él iba a trabajar conmigo, y así lo hemos hecho hasta ahora. No hubo contiendas, no hubo pleitos. El amor fraternal estuvo por encima de toda circunstancia. Qué bueno. SEDECOL, ¿cómo está estructurado? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el papel de esta confederación? SEDECOL tiene 75 años de existencia en nuestro país. Sí. Honramos a los presidentes y tenemos al pastor Héctor Paldo. Él es el pastor, nuestro papá en Colombia. Lo respetamos, lo amamos, lo valoramos. Tiene una memoria privilegiada que nos cuenta toda la historia. Entonces hemos hecho una recopilación de la historia y funciona en este momento. Es bueno aclarar que uno dice, nadie hace más que otro. Yo creo que a ellos les tocó más difícil que nosotros. Pero en este momento, acorde a lo que el país necesita, y realmente no es Colombia, esto se ve en la mayoría de los países de Latinoamérica, es al acecho de los valores contra la familia. Entonces tenemos que estar ahí. Y hay un sueño en SEDECOL, tenemos un taller de pensamiento. ¿Cuál es la nación que nosotros queremos tener? Pero no todos somos pastores. Hay empresarios, hay de las diferentes áreas de la sociedad, porque así es que nos conjugamos unos con otros. ¿Cuál es? Porque seguramente el empresario está viendo algo que los pastores no vemos.
Y ellos también se dan cuenta que ellos no han visto un área que nosotros vemos. Entonces, trabajamos por comisiones. Nosotros tenemos 21 comisiones, Wow. pero no las abordamos por separado, sino que tenemos un grupo que se llama familia. Están hombres, mujeres, niños, jóvenes, entonces Provida, pero SEDECOL no es el gobierno, nosotros aquí no lo tenemos, sino como impulsadores de proyectos. A las denominaciones, a las asociaciones las apoyamos, nuestras redes son muy fuertes, entonces todos lo que contamos es la variedad de ministerios que tenemos para que la gente trabaje junta. Entonces, si hay algo que tiene que ver con los niños, no es el tremendo juez y la tremenda corte del presidente, porque no nos la sabemos todas, entonces concertamos, ellos nos ayudan, entonces trabajamos en equipo. Ese es el SEDECOL de hoy en día. Qué bueno. En términos prácticos, estamos viviendo tiempos muy especiales, con necesidades muy específicas. ¿Cómo ve la presidenta de SEDECOL este momento para la iglesia colombiana? Bueno, voy a hacer una visión. Creo que estamos viviendo un excelente momento. Y doy gracias a Dios por el gobierno que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque nos ha unido. La presión que recibimos a diario, todas estas cosas contrarias, yo creo que nunca habíamos estado tan fáciles para unirnos, para juntarnos, para saber que tenemos que defender el país. En vez de hacerle daño la presión del gobierno, lo que ha hecho es bien uniéndolos en propósitos comunes que antes, a la verdad, no era tan fácil. Entonces, este tipo de presiones ha hecho que salgamos a marchar, pero que la marcha atrás tiene que tener un propósito y un destino, una meta hacia donde vamos caminando. Es empoderar al pueblo, decirle que somos uno. En la marcha anterior fueron 176 municipios y ciudades de Colombia marchando. La que acaba de pasar fueron 300 y pico y el año entrante aspiramos a 700. Entonces estamos trabajando arduamente, pero en medio de este proceso hay grupos de oración, de intercesión. El 7 del mes 7, del día 7, sale el pueblo, pero diferente a mostrarlo en las plazas públicas. No, es la oración de intercesión por nuestra nación. Y cada mes estamos en jornadas de oración. Entonces, eso ha sido un movimiento lindo. Por eso yo digo que este momento es un momento de oportunidad. Qué bueno escuchar esto. O sea, que la adversidad, en vez de quebrarlos, lo que ha hecho es convertirlos en más fuertes, más unidos. Y ese es un punto sumamente importante, porque a veces tenemos temor a la adversidad y creemos que la adversidad nos va a destruir, nos va a desmoronar. La iglesia colombiana está aprendiendo de esta situación. ¿Cómo está interpretando la iglesia colombiana la señal de los tiempos? ¿Cómo están discerniendo ustedes la situación? ¿Qué respuesta está dando la iglesia colombiana ante las demandas, ante los retos de estos tiempos actualmente? Yo creo, pastor, que usted dijo una palabra clave: retos. Estamos viviendo retos y la palabra es la que nos guía a nosotros. Definitivamente estamos en los tiempos finales, sin especular sobre eso. Pero ¿cómo lee el pueblo de Dios en Colombia? En los talleres de pensamiento aprendemos muchísimo unos de otros, porque es ver la situación que actualmente vivimos, cuál es la Colombia que nosotros queremos, la que nosotros anhelamos, los jóvenes que nos robaron, quiénes votaron y por qué, y nos hemos dado cuenta que a los jóvenes los habíamos descuidado bastante. Pero nuestra población objeto tiene que ser desde los niños, porque los niños no los podemos entretener en las escuelas dominicales, tenemos que fortalecerlos en principios, en valores, y cuando ese niño viene fortalecido, no lo perdemos cuando llega a las universidades. Entonces, estamos enfocando mucho el trabajo hacia niños y fortaleciendo la familia. En días atrás estamos hablando desde Cartagena, Colombia, en medio de un escenario interesantísimo,
de un evento continental. En días atrás, tiempo atrás, sucedió algo muy lamentable acá en Colombia. Un candidato presidencial, inclusive, un potencial candidato presidencial, perdió la vida. Un atentado hubo contra su vida y eso ha impactado la sociedad colombiana. ¿Esto ha afectado a la iglesia? ¿Cómo la iglesia ve esto? ¿Cómo la iglesia ha respondido ante esta situación? Ha sido una situación muy dolorosa en nuestra nación, para todos los colombianos, pero también para la iglesia. ¿Qué nos ha hecho ver? Hace algunos años veíamos y llegar al gobierno como algo totalmente desafortunado, como algo del enemigo, pero hemos entendido que las esferas de la sociedad son muy importantes. Indistinto nos dice que el pastor sí debe llegar, indistinto de ese tipo de... Debemos permear toda nuestra sociedad, debemos poder llegar al gobierno, porque leíamos y hablábamos que siempre vamos en la retaguardia. Entonces ocurre esto y salimos a poner un pañito allí, salimos acá, pero tenemos que en medio de este proceso poder ir a la vanguardia como lo haría el Señor Jesucristo en este tiempo. No esperando, si ellos tienen la agenda 2030, nosotros debemos planear una agenda del 2040, o 2050, pero juiciosamente. No, a ver, ¿cómo lo diría de una manera que no sea tan brusca? No esperar que nos den estos golpes, sino la iglesia liderar como lo hiciera el Señor Jesucristo si estuviera aquí en la tierra. Para eso tenemos que tener valor. Seguramente no vamos a poder arrodillarnos o decirle a todo lo que el gobierno que sí. Entonces yo creo que estamos tomando conciencia. Esto ha sido muy duro para nosotros como iglesia. En términos de la pastoral colombiana, ante los retos, ¿qué están identificando ustedes como retos principales para la iglesia en Colombia y la pastoral? ¿Cómo está visualizando esos retos? Los retos que estamos enfrentando es poder unirnos y mostrarle a las autoridades el trabajo que hacemos, porque lo hemos hecho independiente. Trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, hacemos un trabajo maravilloso, pero nunca hemos querido mezclarlos los unos con los otros. Hace algún tiempo a mí me conmovió mucho llegar a una cárcel de mujeres y pensamos que podíamos bajar unas sillas que estaban ahí. Dijeron, no, es de la iglesia tal y esas sillas no se pueden mover. Entonces eso nos está diciendo el de ese momento, pero hemos dado un salto tan avanzado que hoy en día esas sillas son de todo el que llegue, ya no pertenecen a la iglesia. Entonces yo creo que esto es un ejemplo claro de lo que está aprendiendo la iglesia específicamente en Colombia. Si no nos unimos, no podemos ser representativos. Por ejemplo, nuestra alianza, como se dice comúnmente, acá no le llamamos así, sino es la confederación, pero igual es la alianza nacional. Dice, somos la voz unida del pueblo de Dios en Colombia. Y muchos me preguntan, ¿es verdad? Y yo le digo, no, todavía no, pero lo vamos logrando poco a poco. Cuando vemos que iglesias muy reconocidas dicen, cuando se saque un documento que tiene que ser muy serio y muy bien estructurado, repliquémoslo como iglesia. Y estoy hablando de iglesias de Bogotá, de iglesias importantes. Entonces quiere decir que un trabajo humilde y sencillo, porque uno no es el superhéroe. La verdad es que no escogieron a una superhéroe, sino una mujer que es mamá, abuelita, que tiene conflictos de dolor, de vida, de todo. Somos seres humanos. Pero cuando yo le digo a mi hermano, usted es fuerte en esto, puede ayudarnos, la gente se siente comprometida. Entonces tenemos el eslogan, yo soy Sedecol, trabajemos juntos. Cuando necesitamos mandar a alguien que sepa de leyes, no voy yo soy economista. Mandamos a alguien que es de la comisión legal a que nos represente, y cada uno en su especialidad. Entonces yo creo que este trabajo mancomunado nos va a ayudar. No estoy hablando de perfecciones, pero estoy hablando de un proceso que hemos ido poco a poco buscando la tan anhelada unidad, pero ya no la tenemos en una vitrina, la accionamos. ¿Puede
la pastora Lida a hablarnos del nivel de influencia de la iglesia en Colombia en términos, por ejemplo, del Senado. ¿Quiénes o cuántos senadores hay que profesen la fe, representantes en la Cámara de Representantes? En términos así rápido de educación, cualquier área en la que entiende que la iglesia está aportando, ¿hay algún dato que puedan notar, exhibir del aporte, la influencia de la iglesia en Colombia? Bueno, la iglesia en Colombia en este momento tenemos una senadora que estuvo con nosotros, que es la senadora Lorena Ríos, pero tenemos grupos cristianos como el Mira, ellos tienen 4 senadores, y lo que hemos buscado es tratar de concertar, aunque tenemos pequeñas diferencias, pero tratar de hacer un bloque de los pro vida, de los pro familia, de los de valores para unirnos en este trabajo. Y se han hecho aproximadamente 12 reuniones para trabajar juntos, con todos los que creemos en el valor de la familia, de la palabra y somos creyentes. Muy bueno. Hay una parte que muchas veces no se le presta tanta atención. La iglesia colombiana, ¿qué puede decirle a la iglesia de otros países que en algunos casos están siendo muy asediados y en situaciones muy críticas, que no solamente han aprendido y cómo han enfrentado ustedes ciertas situaciones? ¿Qué le pueden decir a esos lugares donde la iglesia, países, especialmente en Latinoamérica, donde la iglesia no la lleva muy cómoda? ¿Qué le puede decir a ese liderazgo y a esos creyentes que están en ese lugar, partiendo de la experiencia de ustedes acá en Colombia? Bueno, cuando a mí me preguntan, digo, estamos en construcción, pero sería muy interesante que los países de Latinoamérica tenemos muchos parecidos, muchas similitudes, que pudiéramos escucharnos. Hablábamos ayer justamente con el presidente de la Alianza del Perú, porque ya aquí nuestro presidente quería de que hay una disputa, pero primero nosotros como alianza trabajar juntos. Entonces creo en el poder, porque seguramente nosotros como colombianos vamos a poder aprender de ellos, pero tenemos que hacer reuniones que sean concertadas solamente para hablar la situación real del país, porque yo puedo pensar en algo de Venezuela, pero los que más saben de Venezuela son mis hermanos, los que más saben. Entonces yo creo que ese concertar, ese trabajar juntos va a ser muy valioso. ¿Cómo se ve usted como mujer siendo presidenta de SEDECOL, habiendo inclusive grupos que entienden que las mujeres no debían estar en el liderazgo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Como algo milagroso, algo prodigioso? ¿Cómo lo ve usted? Sabemos que en las iglesias la mayoría de la militancia, cualquiera que sea la denominación, la mayoría son las mujeres, pero llegar a una posición como la suya, la verdad que primero Dios tiene que estar con usted, Dios tiene que haber obrado. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, yo creo que esto es algo totalmente del Señor y del Espíritu Santo, porque me considero realmente pequeñita ante personas que son todas una autoridad en Colombia, a quienes yo respeto y honro. La primera posición que tuve, la única mujer en 40 años de la Asociación de Ministros del Evangelio en Bolívar, que es la de Cartagena, yo fui la primera mujer. Y le entregué ese tiempo al Señor. Mi pasión es la oración. Si Dios me dijera una sola cosa, yo oraría. Entonces lloré, aspiré y gané por 4 votos. Y estuve 9 años. Y después de allí fue presidenta de la Federación de la Costa Caribe. Esa vez gané por unanimidad. Todos los que estaban ahí votaron por mí. Pero ahora que estuve en SEDECOL lloré. Dios no me dijo, tú vas a ser la presidenta. Me dijo, aspira, que es una cosa muy diferente. Yo aspiré y fue por 4 votos también. Entonces yo creo en el poder del Espíritu Santo, quiero hacer mi mejor papel, no quiero perpetuarme en la presidencia, creo que abro brecha para las mujeres y espacio para los jóvenes. Yo creo en una nueva generación a la cual debemos preparar y entregarle la antorcha. Bueno, pastora Lidia,
Lida, estamos muy contentos de verla en esa función que usted está desempeñando. Sabemos que está haciendo un gran trabajo para la gloria del Señor y que va a hacer algo mucho mayor. Pero ¿qué podría usted decirle finalmente a muchas mujeres que en algunas ocasiones han sido hasta menospreciadas y hasta apabulladas por sectores que no creen en el ministerio de la mujer? ¿Qué podría decirle a esas mujeres que están trabajando, especialmente en lugares donde los hombres no quieren trabajar? Bueno, a mí me pasó, yo pasé ya por todo eso. Yo le diría que cuando uno tiene un propósito y está claro que viene del Señor, no debemos distraernos ni en peleas ni en contiendas, porque allí perdemos el norte. Mostremos el fruto. El Señor dice que por los frutos nos van a reconocer. Y Él nos hizo más que vencedoras. Creo en el respeto, en la honra al varón. Creo en el sacerdocio santo en los hogares. Pero creo que este es un momento como el Señor levanta a Esther. Y que si hemos de perecer, que perezcamos sin peleas, sin gritos, porque así no se toma una posición. Se toman con el amor, la responsabilidad y tomados de la mano del Señor. Pastora Lida, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Aliento Visión para todo Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y ha sido un gran placer tenerla con nosotros. Para mí también, pastor. Gracias por permitirme expresarme y les bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas. Amén. Bendiciones. Hermanos y amigos, gracias y será hasta la otra presentación, la próxima presentación de Gente Victoriosa a través de la cadena de televisión Aliento Visión, el canal de la vida abundante. Gente Victoriosa, personajes y entrevistas que inspirarán su vida, revelando cómo han llegado al éxito en las diferentes carreteras del quehacer humano.